El STASPE cuenta con un importante legado histórico, acopiado durante más de 80 años de vida. Surgió en el periodo posrevolucionario con apego a una ideología de izquierda y de la Revolución Mexicana. Con una dinámica de lucha por la conquista de sus derechos laborales, procurando siempre el mejoramiento de sus agremiados, no solo material, sino físico e intelectual, y con una práctica de solidaridad con organizaciones similares de obreros y campesinos. Nuestro sindicato STASPE tiene la fortuna de haber surgido en el seno de un país con un pensamiento de acción social, en el que se buscaba la justicia para los ciudadanos. Una herramienta poderosa para lograr esta encomienda eran sin lugar a dudas las diversas agrupaciones que velaban por los intereses colectivos, pero también fue determinante la figura política de quienes desde la cúpula del poder apoyaban a la base sindical para sus mejoras colectivas. Tal es el caso del presidente Lázaro Cárdenas del Río, sin cuya intervención los trabajadores al servicio del Estado hubieran quedado desprotegidos laboralmente. Desde su proyecto de trabajo, previo a ocupar la gubernatura de Michoacán, Lázaro Cárdenas del Río buscó la alianza de los obreros y campesinos. Así se reflejó en el Congreso efectuado en Pátzcuaro en enero de 1929, donde obreros, campesinos, profesionistas y estudiantes cerraron filas en torno a un proyecto social que se cristalizó en la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo, con el lema Unión, Tierra y Trabajo. A la convención se sumaron algunos gobernadores y personalidades de otras entidades federativas, así como un representante del presidente Portes Gil. En ese escenario político revolucionario nace 7 años después el indicio de lo que hoy constituye sin lugar a dudas una de las fuerzas sindicales más sólidas de Michoacán, el STASPE. Con Cárdenas no comienza la lucha de los empleados públicos, sino que se organiza. Redireccionó la organización de los gremios como crisol de la Revolución Mexicana. Su proyecto de gobierno fue abiertamente encaminado a la transformación socialista de la estructura del poder. Los procesos de crecimiento industrial abrieron paralelamente los cauces de las organizaciones de los trabajadores, mientras la estructura gubernamental crecía y con ella el gremio de trabajadores al servicio del Estado. Durante su gobierno, no solo fue permisible la organización de los trabajadores a fin de proteger sus intereses, sino que fueron alentados por el propio Cárdenas, con experiencia social como gobernador de Michoacán. Instó a los trabajadores del país a formar un frente único para defender sus derechos. Lamentablemente, los trabajadores al servicio del Estado permanecían al margen de las prerrogativas que gozaban los trabajadores en general. Cárdenas mostró interés por las necesidades de protección laboral que requería el gremio de burócratas, pero la tarea no era sencilla. Si bien es cierto que los burócratas gozaban de la empatía de los fundadores de la CTM, había dentro del Congreso diputados que no estaban dispuestos a permitir que los trabajadores al servicio del Estado se sindicalizaran, y mucho menos que tuvieran el derecho a huelga. En 1933 se crea la Asociación de Empleados de Gobierno, que desde sus inicios había estado luchando para obtener una presencia legal que los protegiera de las diversas injusticias que vivían, ya que los empleados públicos habían permanecido al margen de la ley, sin derecho a unificarse y ante cualquier intento eran despedidos. Bajo el cobijo de la asociación, tuvieron la oportunidad de mostrar sus inquietudes gracias al ambiente de libertad política que vivió en ese tiempo. Era evidente la efervescencia del pensamiento socialista, de la lucha por arraigar la conciencia de clase en los trabajadores de México y, por supuesto, la libertad de sindicación de los mismos. Pero el fantasma de la pasada oligarquía seguía rondando en algunas curules y dirigentes sociales que se oponían fervientemente a que los empleados al servicio del Estado pudieran resguardarse en el artículo 123, con los beneficios que otorgaba al trabajador. Durante el Congreso de Educación Obrera realizado en octubre de 1936, bajo el cobijo de la Federación Nacional de Trabajadores del Estado, la exigencia ya era vieja: el derecho a huelga, derecho a sindicación y el de la contratación colectiva.
Para 1936, el sindicato nace unificado con los otros poderes de gobierno, es decir, el legislativo y judicial. Estase, Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, con un espíritu revolucionario acorde a la lucha nacional por la dignificación del trabajador. Y esta lucha no paró durante varios años hasta lograr la consolidación jurídica que se consiguió siendo ya Estaspe y bajo la autonomía que hoy se practica. Para lograr esta certeza jurídica se realizaron congresos, consejos por los integrantes de las agrupaciones de trabajadores al servicio del Estado. Los ojos de México moderno estaban puestos en la política laboral del presidente Cárdenas. Empresarios, obreros, profesionistas y burócratas participaban activamente en la crítica y argumentación de las acciones que respaldaban el auge del sindicalismo. El 23 de junio de 1937 se presenta la propuesta de Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado en Palacio Nacional. El Estase tenía 1 año y 4 meses de haberse constituido y aún peleaba por levantarse sobre un soporte jurídicamente firme. Vicente Lombardo Toledano, como líder de la CTM, llama al Comité Nacional a fin de realizar una convención de trabajadores al servicio del Estado. De igual manera, convocó a una magna manifestación en la que participarían los empleados de la educación con más de 125,000 agremiados. La lucha continuó varios meses. Para 1938, las conquistas laborales de los empleados públicos eran conocidas en todo el país. Una vez que fueron contemplados en la Ley Federal del Trabajo, urgió la necesidad de aplicar la normatividad para los empleados al servicio del Estado en cada entidad federativa y Michoacán, a través del Estaspe, se destacó por la lucha en beneficio de los empleados públicos, convocando un Congreso Nacional de Burócratas, mismo que fue inaugurado por el gobernador del estado, Gildardo Magaña, el cual tuvo como escenario el Teatro Campo de la ciudad de Morelia. Tiene una semana de trabajo y como día central, el 19 de noviembre de 1938. El Estaspe fue uno de los principales impulsores de la FETSEC. Con un claro posicionamiento revolucionario, organizaron el primer Congreso Nacional de Burócratas en Michoacán con la finalidad de concretar beneficios para sus agremiados, que fueran acordes en el Concierto Nacional del Sindicalismo Mexicano, mismos que se harían valer de forma radical en cada una de las entidades federativas. Con la fuerza obtenida por la participación de varios estados de la República Mexicana y con el precedente que había recientemente asentado el presidente Lázaro Cárdenas del Río a nivel nacional con la FETSE, logró el Estaspe, en este Congreso Nacional de Burócratas, la propuesta del proyecto de Estatuto Jurídico para los trabajadores que prestaban sus servicios en las entidades federativas del país, así como la constitución de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, la cual tuvo su sede en la ciudad de Morelia y cuyo secretario general fue Jesús Barriga Hernández, quien además fungía ya como primer secretario general del Estaspe. El resultado de este congreso fue presentado al entonces presidente de la República Mexicana, general Lázaro Cárdenas del Río. Desde 1938, muchos han sido los secretarios generales del Estaspe. De acuerdo a la investigación realizada sobre la historia de nuestro sindicato, se han contabilizado al menos 21. En este lapso, hubo varios altibajos que llegaron a poner en crisis a nuestra institución o encumbrarla en sus conquistas sindicales. El camino fue sinuoso para cada uno de ellos. Sin embargo, la unidad y la persistencia en los ideales sindicales nos permitieron llegar hasta hoy, donde podemos gozar de una libertad y transparencia sindical. Durante las gestiones administrativas como secretario general del biólogo Antonio Ferreira Piñón, al frente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado y sus respectivos comités, se ha luchado por los derechos individuales y los de la colectividad, lo que se ha visto reflejado en logros de gran importancia para la base trabajadora, como el aumento significativo del número de agremiados, el incrementado patrimonio general, las prestaciones que se encuentran plasmadas en las condiciones generales del trabajo, entre otros logros. El sindicato vive una etapa de cambios trascendentales en su vida interna y externa. Separa claramente las políticas entre gobernantes y el Estaspe. El sindicato empieza a manifestarse a través de diferentes formas de lucha y de protesta con marchas, mítines, plantones, tomas, incluso organiza la primera huelga en la historia del Estaspe con la finalidad de hacer valer sus derechos. Es así como se va escribiendo la historia del Estaspe, de la cual somos protagonistas.
es la base trabajadora quien determinará el futuro de la organización en conjunto con sus dirigentes. Esto en la medida que se cumplan los estatutos donde están plasmadas las obligaciones y derechos de los socios. El gremio se ha caracterizado por ser un sindicato plural e incluyente donde convergen ideas de más de 8.000 socios. Nuestros estatutos vislumbran una organización fuerte basada en principios de justicia social, autonomía, democracia, solidaridad, transparencia, libertad e independencia que nos permiten ser lo que hoy somos. Una agrupación con un importante legado histórico, una sólida estructura organizativa, con una significativa capacidad de movilización guiada por un liderazgo comprometido, haciendo honor al lema del Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado: unidad, acción y progreso.